Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Vamos a estar hablando de la fecha 12, ya se cerró completamente, o la primera fecha de la segunda rueda, como ustedes quieran llamarle. El puntero único es Olimpia. Más atrás ya vienen Cerro Porteño, Libertad y Guaraní. Olimpia, que con Daniel Garnero a la cabeza ya sumó 100 partidos en la anterior fecha. Fueron 71 victorias, 22 empates y tan solo 7 derrotas. Increíbles esos números, y pensar que se lo discute a Garnero en el día a día en Olimpia es increíble. Y bueno, vamos a estar hablando de la fecha, de los partidos del día de ayer. Y bueno, ya con esto pasamos ya al encuentro entre Sol de América y River Plate. Hasta el Luis Alfonso Jenny nos vamos y vemos las alineaciones titulares de los equipos. Y vamos a las acciones ahora, que bueno, es una forma de decir, ya que no hubo muchas acciones en el partido. Y en la primera insinuación, si bien fue del River, el remate del Loco Pérez a los 9 minutos, insinuación nada más del conjunto de Chito Ayala. Y después, sobre el final, ya de los primeros 45 minutos, un pase de Novik, remataba a Jordan y tapaba muy bien el Chiqui Gavilán. Y bueno, eso fue un resumen de los primeros 45 minutos, en donde sinceramente no hubo mucho más que rescatar, no hubo muchas imprecisiones. Sol de América, que intentó más, ya que como es local y salió a buscar el partido, pero con mucha ansiedad, por así decirlo. Pasamos al segundo tiempo, donde avisaba Sosa, gran jugada de Ramón Sosa, del jugador de River, que se sacaba la marca y remataba al cuerpo de Centurión. El remate muy al cuerpo, lastimosamente, fue una gran jugada. Podría haber terminado en gol, sino que ya le pegó nada más, no alcanzó a mirar la posición del arquero. Se salvaba Sol de América. Y luego sí avisaba el conjunto de Sergio Orteman, un centro tal vez de Cobos, que pegaba en el travesaño, increíble. Y esa pelota que le quedaba de nuevo a Sol de América, metía en el centro del área. Y luego el que remataba, mejor dicho, por de manera desviada, era Pardo. Un milagro en el área de River Plate, sin duda, porque un remate al travesaño y luego solo Pardo, que no podía definir, y terminaba el partido. No hubo mucho más para rescatar. Dos equipos que están ahí nada más en la tabla de posiciones y que no se sacaron ventajas, se repartieron puntos. Sol de América, que sigue sin encontrar el rumbo adecuado, mientras que el conjunto del Chito Ayala, que no puede ganar de nuevo. Veremos cómo van afrontando estos equipos lo que resta del campeonato. Pasamos al compromiso disputado en el Günter Vogel, en el estadio de San Lorenzo, en la ciudad universitaria, que hizo alusión a su nombre sin duda porque estudió el partido, lo analizó bien al conjunto de Gustavo Costas y estuvo ahí nada más de sacar una victoria importante después de 9 partidos sin poder ganar. Se sumó a este que fueron 10 los partidos sin ganar. Y bien, pasamos al compromiso, vemos las alineaciones de los equipos y a la acción nos vamos. La primera insinuación del partido era del equipo aborigen. Morel, que llegaba a rematar, le picaba la pelota antes a Wilson Quiñones, que de buena manera igual le desviaba y le mandaba el córner. Muy bien Wilson Quiñones, que cada vez yo creo que está mejor. Es uno de los mejores arqueros del fútbol paraguayo sin duda. Una lástima que su equipo no esté encontrando el rumbo adecuado. Y pasando ya ahora al minuto 16, hay un penal para San Lorenzo, que Gaspar Servio salía como loco a cortar esa jugada, apresuradamente, se llevó por delante todo lo que encontró, inclusive el jugador de San Lorenzo. Era penal para el Rayadito, y de ese penal se encargaba Alex Cáceres, costado izquierdo de Gaspar Servio, que se tiraba para el otro lado. De muy buena manera el remate de Cáceres, mandaba a guardar la pelota, y el partido que estaba 1-0, y San Lorenzo, que pasaba a ganar el partido de manera cómoda, sin muchas complicaciones, porque no había sido muy dominante el conjunto aborigen hasta ese momento. Ya después, al minuto siguiente de ese gol, llega la expulsión de Romaña, que se le complicaba todo. Guaraní parecía que se le caía todo. Y increíble la expulsión, porque si ustedes ven, como que no lo llega a tocar de pleno al jugador de San Lorenzo. Parece como que el famoso "Oy, cuidado", pero no, tampoco es que le llega a tocar o con los tapones hacia adelante. Una jugada sinceramente muy polémica, porque depende mucho del criterio del árbitro, y en este caso el VAR no lo llamó para decirle que puede ser una no tarjeta roja.
el árbitro pitó roja y se mantuvo en esa decisión también con los compañeros del VAR. Bien, nosotros es solamente un punto de vista, yo creo que no, la roja, si es que el árbitro vio que lo tocó, yo creo que está bien, pero porque en las imágenes creo que no hay una imagen muy clara. Pero bueno, pasando ahora al minuto 35, una buena oportunidad para San Lorenzo. Fallaba en el pase de Santa Cruz, pero luego Morel, que se complica, recupera la pelota del Rayadito, y González Osuna, que remata, y Gaspar Servio. Ahora sí, Gaspar Servio la manda al córner, gran tapada de Gaspar Servio. Llegada importante de San Lorenzo, que perdonaba, podría haber sido el 2-0. Yo creo que si era el 2-0, yo creo que ya no Guaraní ya no se iba a reponer, creo que iba a ser un golpe muy duro. Pero luego, sobre el minuto 38, llega la expulsión para el conjunto del Rayadito González, que una falta sobre Rodney Redes que le costaba la expulsión. Yo creo que fue muy riguroso el árbitro, quiso reponer la expulsión de Romaña, tal vez porque en ocasiones normales creo que esa jugada es amarilla, anaranjada tal vez, pero no forma de decir claramente, pero roja. Creo que muy riguroso el árbitro, no, como casi en todos los partidos Juan López, que una o dos tarjetas rojas saca, y creo que le está costando eso porque yo creo que no era para roja. Y bueno, eso es mi punto de vista. Y ya sobre el final de los primeros 45 minutos, el centro que venía del córner del costado izquierdo, y Morel que cabeceaba, y Wilson Quiñones con una de vóley la sacaba y se salvaba el conjunto sanlorenzano. Luego pasamos al segundo tiempo, donde a los 58 minutos, hay una posible roja para López, el jugador de Guaraní, que le tapa la subida al jugador de San Lorenzo, que yo creo que tampoco era para roja. Esta vez creo que está bien, es una obstrucción amarilla, pero es algo que no se entiende, porque entonces el árbitro como que su decisión, como que la decisión anterior hace ver mal otra vez esta decisión, porque si la decisión anterior, la expulsar al jugador de San Lorenzo, era para roja, y esta no es para roja, ya que si se iba solo, creo que no llegaba para cruzar el otro central de Guaraní. Yo creo que si ese es el criterio del árbitro, tendría que haber sido roja, pero si es normalmente un criterio normal, por así decirlo, yo creo que la amarilla está bien. Pero bueno, es el árbitro ya quien tiene que decidir ahí. Y ya sobre el final del partido, a los 91, llega una falta tonta que fue de San Lorenzo, que le costó los 3 puntos, porque el remate de Bobadilla es inmejorable, pasó entre medio de la barrera y fue imposible para Wilson Quiñones, que voló, pero no alcanzó la pelota, y de esa manera terminó el partido. El conjunto aborigen, que rescató un punto importante de la ciudad de San Lorenzo, el Rayadito, que sigue sin ganar, la dupla técnica de Martínez Cano, que bueno, sacó un empate ante Guaraní, que tampoco es malo, ¿verdad? Veremos si puede mejorar esa campaña en lo que queda del campeonato, y de esa manera para que se pueda avivar un poco más nuestro fútbol. Para ir cerrando con el video, le dejo la tabla de posiciones, como dije en el principio del video. Olimpia como único puntero, y eso que fue la peor primera rueda de Olimpia en lo que va del ciclo garnero, y de todas maneras terminó estando puntero en la primera rueda, y ahora en la fecha 12 ya como único puntero. Les dejo también los partidos que se van a estar disputando en la próxima fecha, y para agendar esos partidos entre Cerro Porteño y Guaraní, y Olimpia Libertad, que sin duda alguna se va a definir gran parte del campeonato, porque yo creo que si Olimpia gana ese partido, Ramón Díaz va a dejar de ser técnico de Libertad, porque está muy agitado todo en el Gumarelo. Veremos de qué manera afronta ese partido del conjunto de Libertad. Tendremos grandes partidos esta semana. Ya saben que estará la Europa League, estará la Champions, y también nuestro campeonato. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que puedan compartir, que apoyen el canal. Ya saben que estaremos con la charla también con el jugador de primera división, que si quieren saber quién es, activen la campanita para estar siempre notificados de los videos que suba el canal. Y ya saben que la pelota ya está rodando, y con ella van girando millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.